Oye, Dumas, antes de que nos vayas, que tu impresión con el tema de los fideicomisos y esta reacción tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que señala que pues estos 15,000 millones de pesos, ¿qué tal si los mandan hacia Guerrero? Le contesta la ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte, pues vamos viendo, dice que sí, y al final del día una suspensión provisional que dan por vía un amparo en Chihuahua, terminan diciéndole, pues no, esos fideicomisos o ese fideicomiso y ese dinero no se mueve para ningún lugar. No, mira, lo que pasa es que efectivamente la reforma que se hizo, que fue una adhesión al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. O sea, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 224 te dice, bueno, el Poder Judicial contará para su mejor funcionamiento con un fondo, no me acuerdo cómo, para la justicia o algo así se llama el fondo. De ahí se derivaron los otros 13 fideicomisos de ese mismo fondo, o sea, es decir, todo va. Y luego el transitorio dice que conforme al artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Disciplina Financiera, el dinero de esos fideicomisos por extinción se reintegrará a las tesorerías del Poder Judicial, no de la Federación, ¿eh? O sea, ese dinero se regresa ahí al mismo Poder Judicial, ¿y a dónde va a ir? Pues al fondo, al fideicomiso que no eliminaron. Y entonces nomás lo van a hacer más choncho. El mismo fideicomiso de 15,000 millones, que eso es lo que mucha gente no entendía, decía, que lo usen en becas. No, se regresa. Pero el mismo transitorio te dice que tienen 180 días para ver qué hacen con el dinero. Y en esta facultad que tiene el Poder Judicial, en esta autonomía que tiene, pues a lo mejor la ministra Piña pues dijo, pues vamos viendo, igual y sí, ¿no? Vamos a entrarle al juego populista y decimos que lo vamos a entregar para Guerrero. Pero con la suspensión que se da, que además era esperada, porque a mí me parece que esta reacción fue provocada para que el presidente dijera, ya ven, tengo razón, el Poder Judicial es corrupto y se protege a sí mismo. Es claro, porque una violación, mira, de entrada el proceso legislativo estuvo mal, porque era una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial y no le hablaron al Poder Judicial para platicar sobre la reforma. Como el INE. Como el tema del INE, o sea, ¿y qué te dicen? Violentaste el proceso legislativo porque ni siquiera los convocaste, o sea, ahí está donde está la invasión, que sí puede ser una invasión de poder a poder, pero el presidente en esta línea argumentativa que él ha planteado y ha sembrado, pues él mismo termina dándose la razón. Y la gente voltea y dice, no, pues sí tiene razón el presidente, estos gandallas se quieren quedar con... Sí, pero no es dinero como se ha dicho también, así como si te lo quitaran a ti o a mí. Por ejemplo, el financiamiento de partidos políticos dice que se integra con el 65% de una UMA multiplicado por el número total de electores. Quiere decir que yo aporto el 65% de una UMA, que son como 70 pesos, y cada mexicano más o menos es lo que aporta. Pero ahí sí lo puedes, dices, es identificable. Pero en el tema de los fideicomisos, una parte era aportaciones y otra. Ahora, la suspensión. Pues la suspensión es un derecho que se tiene. ¿No? O sea, es parte del proceso judicial de cualquier mexicano. Aunque entre ellos mismos se estén favoreciendo, ¿no? El tema es que ahí sí desconozco quién inició el amparo, porque el amparo o la controversia constitucional, que también pudo haber sido, pues la puede iniciar inclusive los mismos diputados que estuvieron inconformes o los senadores. El tema aquí, y el otro día lo discutí con el licenciado Solorio, es, vamos a llegar a un galimatías de, el Poder Judicial forzosamente sí o sí es tercer interesado. Y él es el que tiene que resolver. O sea, si yo voy a un juicio de amparo y me dice el Poder Judicial, sí, pero hay un tercer interesado, por ejemplo, la víctima. Quiero solicitar la libertad de alguien que está imputado, y me dicen, sí, pero la víctima también tiene un interés, ¿no? Aquí en este caso el Poder Judicial es el tercer interesado y va a tener que resolver. Entonces tú dices, ya hay un conflicto de intereses que está muy extraño, porque hasta donde yo sé nunca se había dado. O sea, un conflicto de este tipo, ¿no? Pues, vamos a tener que ir a un corte. ¿O quieres un comentario antes? No, el amparo fue promovido por la magistrada del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo en Chihuahua, María del Carmen Cordero. Porque seguramente haber dicho, yo he estado aportando, ¿no? A mí me descuentan. Tiene toda la razón al final de cuentas, porque parte de este recurso realmente de los trabajadores. Si revisábamos justamente este tema la semana pasada, justamente con Rogelio, y nos dábamos cuenta que la mayoría del recurso proviene de intereses generados, o sea, de estos 15,000 millones es de intereses generados que en un inicio, ya ni siquiera la mayor parte es la aportación de los trabajadores. Por cada 1,000 millones de pesos que dan los trabajadores, por así llamarlo, los intereses dan 4,000, 4,500, o sea, a ese nivel es ya, no es recurso, sí, obviamente sí iniciaron los fideicomisos con un recurso de excedentes, sin duda, pero ya hoy en día la mayor parte de ese recurso proviene de fondos revolventes, exactamente. Son tres tiros: el financiero, ¿no? Lo que se estaría trastocando en contra de los trabajadores,
lo político, que ese AMLO les gana siempre, y lo jurídico, que es donde AMLO pierde siempre. Sí, ¿no? exacto, lo político les gana y lo jurídico lo pierde. Son 3 tiros ahí que se están dando. ¿Por qué? Porque no se hace acompañar al presidente. Es como Bonilla, no ganaba ni uno en la corte, ¿no? Es el estilo Bonilla, es el estilo de López Obrador también. No más que Bonilla no podía, no metía esta narrativa que el presidente mete tan efectiva. Nada más que Bonilla perdían todas, ¿no? No, y perdía, no tenía la credibilidad que tenía López Bonilla Obrador. caía gordo y López Obrador. Era medio hígado, era muy hígado. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.